Hola, bienvenidos aquí al tercer lugar. Mi nombre es Flavia Pitela y hoy tengo la gran suerte de poder sentarme a charlar con una escritora que admiro y quiero muchísimo desde Cemento, nada más y nada menos que Florencia Echeves. Bienvenida, querida mía. Hola, Fla. No, la suertuda soy yo. Yo soy la Es suertuda una de alegría charlar con vos enorme. desde hace tanto tiempo, además. Siempre Sí, tenemos charlas nosotras. Nuestras charlas siempre anuales. tenemos charlas, sí, y nos gustan mucho. Yo quiero empezar contando una intimidad que para mí fue una de las cosas más lindas que hice en mi vida. Me acuerdo que Florencia fue a presentar La Virgen en tus ojos, que fue su primera novela, por más que tiene 2 libros anteriores escritos y de ellos vamos a hablar también, al programa de Ernesto Tenenbaum, donde yo trabajaba recomendando libros. Y no nos Ah, conocíamos, porque de esto hace bastante. Y yo, 2012. bueno, 2012, mira. Y me acuerdo que la atajé en un pasillo, en el pasillo de la radio, sin conocerla, cuando habíamos terminado una entrevista que fue para mí preciosa, y le dije, no me mates al comisario Francisco Juanes, Es no me verdad. olvido más, no me Real, olvido real, más, o real, no, real. le dije, Y no lo tenías razón, mates, no había que matarlo ese chico. no había que matarlo, No. no porque era esa saga maravillosa, esas 3 novelas en las que nos acompañó este personaje tan interesante, complejo, argentino. Y entonces mi primera pregunta tiene que ver con eso, ¿no? Todos te conocemos y sabemos de tu historia, larga historia como cronista de policiales, más allá de toda tu carrera como periodista, tus premios, digamos, la cara en la pantalla que todos conocemos, recordamos y extrañamos, pero a la vez agradecemos este giro que diste. ¿En qué momento vos entendiste que todo eso que tenías, todo ese universo profundo, oscuro, yo siempre digo que los cronistas policiales, lo hablo siempre con Rolo Barbano, cuentan la punta del iceberg de las historias que conocen, ¿no? Porque muchas veces es tan oscuro y tan morboso y tan innecesario, Mm, pero ustedes en sus cabezas guardan tantas historias y tanto sí. trasfondo. ¿En qué momento te diste cuenta que todo eso que vos tenías en tu cabeza lo podías convertir en literatura? Mucho antes de escribir una novela. O sea, es que yo lo conozco a Rolo Señares, trabajé muchísimo con Rolo, digamos, hemos cubierto muchísimos casos juntos, un amigo, Rolo, gran periodista. Y también yo trabajé muchísimo con Mauro Zeta y con Liliana Caruso y siempre nos pasaba que cuando íbamos a cubrir una nota, un crimen, una violación, una masacre, lo que fuera, nosotros siempre decíamos que estábamos condenados a nunca dar una buena noticia. ¿No? No, nuestras buenas noticias eran que tal asesino fue condenado y está detenido, pero es una buena noticia medio a medias, porque para que esa persona estuviese condenada es que hay otra que murió. Entonces, en realidad no termina siendo una buena noticia, termina siendo el No. final de una historia con una justicia por la que sus familiares mucho lucharon, pero no puedo definirlo como una buena noticia. Pero siempre en las escenas del crimen y en esos lugares, como vos bien decís, pasan muchísimas cosas y muchas cosas que tal vez no hacen a la noticia del momento o al móvil, a la salida urgente del móvil o a la nota del diario, como en su momento Rolo las hacía en Clarín o como Mauro las hacía en Telam, Lili también, la Tana en Clarín. Hay muchísimas cosas que no hacen a la noticia que siempre nos parecían que no tenían que ser contadas porque no hacían al hecho policial, pero sí hacían a la historia. Y muchas de las cosas que hacían a cada una de esas historias que yo fui cubriendo a lo largo de muchísimos años, tenía que ver con mis sensaciones. Y la verdad que a mí personalmente meter mis sensaciones cuando yo hacía crónicas policiales me parecía absolutamente de más, porque las sensaciones eran las de otras personas, no las mías, qué importa lo que yo pienso. Yo soy ahí el vehículo para contar lo que veo, lo que percibo con mis sentidos, pero mis sensaciones y mis sentimientos van por otro lado. Pero siempre había muchas cosas que a mí me pasaban o que yo veía y que quedaban guardadas en mi cabeza. Muchas veces eran cosas tan fuertes que generaban en mi cabeza una suerte de olla de presión. Y había muchas veces en las que yo llegaba a mi casa y necesitaba escribir todo eso. Y lo escribía en archivos de Word sin ninguna pretensión literaria, como si fueran punteos y que lo Ujú. guardás con el nombre del caso. Necesitaba como, no sé, una manera de exorcizarlo, de sacarlo de mi cabeza. Sentía que si yo lo volcaba ahí, quedaba ahí
y mi cabeza se aliviaba un poco porque al otro día tenía que ir a cubrir la continuación de esa historia tremenda o arrancar con otra historia más tremenda aún. Digo, la vida de los que hacemos policiales tiene que ver con eso, digamos, nuestros lugares son las morgues, los cementerios, los velatorios. Yo siempre hago el chiste de humor negro que yo tengo más velatorios que péculo. Te puedo asegurar que los rituales de la muerte me son absolutamente familiares. No hay cementerio en la ciudad de Buenos Aires o del conurbano bonaerense que yo no conozca. Yo llego a un cementerio y sé decir a la derecha, a la izquierda, donde está el baño. A veces me impresiona un poco eso. Cuando he ido a acompañar a familiares o amigos y amigas a despedir a alguien querido, de llegar y ir, sí, el baño está allá, acá está la capilla, de conocerles. ¿Qué lugares que tengo tan familiarizados? Y esas cosas fueron armando, como dice Stephen King, una caja de herramientas, ¿no? Una caja de herramientas que yo fui armando sin ni siquiera tener la voluntad o la conciencia de que con esa caja de herramientas iba a construir algo. Estaban ahí. Y cuando en el año 2011 a mí me proponen la posibilidad de escribir un libro, pero un libro periodístico, de un hecho periodístico, la verdad que me pareció lindo, me pareció entretenido. Yo ya había escrito con Mauro Fete y con Liliana Caruso 2 libros periodísticos. 2 libros. No somos ángeles y miedo de la tumba fría. Pero la verdad que en ese momento yo sentí que no había ningún caso que ameritara un libro. Las novedades o la vueltita que yo tenía del caso no daba más que para una doble de domingo en un diario. Y para un libro se necesita mucha más carne, ¿viste? No te alcanza con una cosita. Sobre todo cuando es periodístico. Para hacer una novela, claro, bien, con una cosita armas un universo. Alrededor de esa cosita se va formando un mundo, pero en lo periodístico no, el mundo es el que está, no puedes inventarlo. Pero claro, a mí me pasó que en ese momento yo dije, ay, Dios mío, me están proponiendo algo re importante, una editorial re importante, y yo estoy diciendo que no. Tal vez después nunca jamás me van a proponer nada. ¿Viste? Sentía como que esa oportunidad iba a ser una oportunidad perdida. Y muy, muy atrevida y con un caradurismo atroz, la canchereé y dije que bueno, que yo podía escribir una novela, ¿por qué no? Una caradura. Claro, y del otro lado estaba Nacho y la Oli me... Y Nacho te dijo, claro, sí. buenísimo. Claro, ¿viste? Como Nacho. Sí. Y yo... Nacho, sí, estamos hablando de Nacho Iraola, el director de Planeta. Un montón, mentira. Y yo salí de Independencia con una seguridad y una certeza absoluta de que yo podía escribir una novela. Firmé un contrato. Me pusieron una editora, Graciela Guillermo, que sigue siendo mi editora. Mi editora, la amo. Yo me niego a escribir absolutamente nada, ya le dije, ni se te ocurra dejar de ser editora, porque yo ya no, más sin vos yo no puedo pensar. Y en el momento de ponerme a escribir, en lugar de ponerme a escribir, me puse a llorar, porque ahí tomé dimensión absoluta de lo que había hecho, del nivel de caradurismo total. Y ese fue el momento, bueno, gracias a Graciela, que en mi alma, digamos, le tendrían que haber pagado no solamente su trabajo como editora, sino como psicóloga, porque la verdad que lo que ella me contuvo, me dijo, bueno, pero no me digas esto. Me dice, si vos tenés un montón de ideas, un montón de cosas que viviste, un montón, no puede ser, ahí tiene que haber algo, buscá. Y yo dije, claro, los apuntes, los words, y ahí empecé a sacar los words que tenía de años, cuadernos, y porque yo siempre fui muy de la manito, aún hoy, en estas épocas estoy muy acostumbrada a tomar notas, los periodistas somos muy de la libreta, y de tomar juicios completos a mano. Yo tengo cuadernos de juicios completos. Entonces empecé a revisar, ¿viste? Y a sacar. Aparte somos como... Tenías 17 novelas. Guardamos. Y empecé a revisar, y ahí me di cuenta que tenía un universo, que tenía un mundo. Y bueno, y ahí empecé a escribir, La hija como un atrevimiento, una insolencia absoluta para la ficción y para la novela. Pero ese fue el momento en el que yo me di cuenta que, como vos bien decías, cuando arrancamos con esta parte, que los periodistas contamos la puntita del iceberg, y eso es así, pero cuando yo empecé a escribir ficción, trabajé con todo lo que hay abajo, ¿no? Exacto. Trabajé con todo lo que hay abajo, y para la ficción
es muy rico, y ahí sí pude hacer uso de esas sensaciones que yo me censuraba en la televisión, porque esas sensaciones se las pude poner a distintos personajes. Y además hay algo que tiene que ver con el policial, que para mí es uno de los géneros más difíciles de escribir para que sea verosímil, y es ese vocabulario maravilloso que manejan ustedes, digamos, los cronistas de policiales, y que es nuestro. Total. Yo estoy muy últimamente, los que nos están escuchando acá en el tercer lugar lo saben, y en la radio vengo como muy reflexionando sobre qué buena literatura se está haciendo en la Argentina últimamente. Y creo que lo que está pasando principalmente es que es local, es que la jerga de tus personajes no está traducida ni del italiano, ni del sueco, ni del inglés, ni del francés, sino que es la jerga del policía, del conurbano, de la ciudad, son nuestras palabras, esas tumberas que todos hemos escuchado, ¿no? Entonces, sí, esa sensación de cercanía y le da una verosimilitud que es un plus. Sí, claro. Además, yo siempre creí que los hechos policiales de los países, las mecánicas criminales de cada uno de los países describen a esos países, describen a esas sociedades. Yo personalmente creo que no hay manera de conocer mejor a una sociedad que leyendo la sección de policiales de sus diarios. No hay forma. Si vos te fijás cuáles son las mecánicas criminales que más impactan y que más suceden en los distintos países, no es casual que los Estados Unidos tenga que ver con las armas y con los tiroteos masivos, con hombres, mujeres, con adolescentes que agarran un arma, entran a un colegio y hacen masacres o a un trabajo. Digo, hay una historia. No es casual que en los países latinoamericanos las mecánicas criminales más violentas y más fuertes y que más se repiten son las mecánicas criminales relacionadas con las violencias machistas, los femicidios, las violaciones en manada. Digo, y las drogas, ¿no? También. Las drogas. Hay toda una situación que describe. Entonces, cuando los y las escritores que hacemos género, que escribimos policiales, apelamos a nuestros recursos. Hay una frase que yo siempre le robo a Victoria Ocampo. Victoria Ocampo siempre dice que ella podrá escribir bien o mal, pero que nunca va a poder dejar de escribir como lo que es Argentina y mujer. No hay manera de huir de eso. Lo podrás hacer mejor, peor, con más destreza, con menos destreza, con más torpezas, pero yo no puedo evitar escribir como mujer y no puedo evitar escribir como argentina, porque es lo que soy. No puedo evitar, aunque mis personajes sean varones, aunque pueda poner las locaciones de mis novelas en otro país, siempre la argentinidad va a estar ahí. Y lo que a mí me parece muy interesante de lo que decís, por ejemplo, cuando a mí me publican en otros países, en España sobre todo, ellos hacen una traducción, ¿no? Y a nosotros no nos hacen una traducción. No, pero es la traducción que a mí me hacen en España, es una traducción muy fabulosa, porque es una traducción de palabras, pero que en argentino son una cosa y en España son otra. Por ejemplo, pollera, una mujer vestida con una pollera. Bueno, en España eso significa otra cosa, entonces es una falda. Ese tipo de arreglos que a mí me encantó y me vuelvo loca porque, wow, decís qué cantidad de palabras. Pero las palabras de jerga las dejan, siempre y cuando en el contexto se puedan entender, para que tampoco se queden afuera, pero las dejan claramente, y dos o tres palabras me las marcaron, no cambiándome la palabra, sino diciéndome, ¿le puedes agregar 2 o 3 líneas de contexto para que esta palabra quede y se entienda? O la volamos y ponemos una traducción. Y le digo, no, te hago las 2 líneas, porque me gusta que quede, porque Francisco Juanes no va a decir coño, ¿no? Y a ellos les gusta muchísimo que digan boludo, les encanta, porque es una marca muy nuestra y para ellos, viste, la novela argentina. Es una novela que dice joder, ya sabés que viene de allá. Y a mí me gusta mucho eso porque las traducciones son respetuosas del lector español, porque hay palabras que no significan lo mismo, pero son respetuosas del lenguaje y la jerga nuestra, del universo del autor. Y eso me parece que es muy, pero muy interesante. Me gusta mucho. Necesario. Porque tiene que ver con eso. No disfrazan a las historias argentinas, al contrario, quieren que las historias argentinas estén, que se note que es Argentina. Y bueno, si hay que darle una ayuda al lector
de otros países con algunas palabras, por supuesto se hace, pero sin que deje de ser una novela argentina, que no parezca una novela en neutro en un país, porque una novela en neutro es en un país que no existe. A mí me gusta mucho leer. No existe el lenguaje neutro. Encontrar palabras de la jerga, qué sé yo, colombiana, cuando lees a Laura Restrepo, de la jerga colombiana, que a lo mejor no sé lo que significan y me gusta ir a Google y poner, y ahí enterarme, digo, es como aprender otro idioma. Otro idioma. El mismo idioma. Totalmente. Es como un juego que te plantea eso, es lindo. Totalmente, es muy lindo, es muy atractivo y muy necesario, me parece a mí, contar nuestras historias. Sí. ¿Qué define un policial argentino? ¿Qué define un policial argentino? Yo creo que lo que define un policial argentino son los personajes, la manera de actuar de los personajes. Por ejemplo, en mis novelas, los personajes, los policías, los fiscales, tienen que luchar contra la carencia de recursos. Yo no puedo tener un policía con los mismos recursos que uno ve en las series de Netflix o que lee en las novelas suecas. No puedo tener un policía con los mismos recursos de los policías de Mankell, porque no es verosímil, porque no es así, y porque aparte además no es lo que yo vi. Digo, yo tengo que aprovechar lo que yo vi. Exacto. Eso es lo que hace tus novelas tan atractivas. La que yo imagino que es cuando conozco cada comisaría. Digo, ¿por qué? Si es mucho más rico lo que yo vi que lo que yo puedo inventar. La realidad supera la ficción, es cierto. Y yo he visto cómo muchos fiscales, muchos jueces, muchos policías hacen el rebusque de tratar de buscar la manera con los pocos recursos que tienen para llegar a conseguir el dato, para llegar a conseguir ese testigo. Muchas veces, bueno, lo que sucede de que van a determinados lugares y no hay señal de celular o no se pueden comunicar, bueno, todas esas cosas, todos esos esfuerzos que los personajes tienen que hacer para una trama son riquísimas, porque son los impedimentos que va teniendo el camino del héroe. Si yo tengo que trasladar mis novelas a Suecia, no funcionan. Tendría que inventar otros impedimentos, porque a nadie se le ocurriría que a lo mejor un policía no puede salir de raja y llegar a detener porque el patrullero no tenía nafta. O sea, y entonces, ¿cómo hace el tipo? Y busca la manera de llegar igual de todas maneras. Entonces es un impedimento que a la hora de la trama y a la hora de que el acto vaya creciendo, es muy rico. Es muy rico, es una realidad que te enriquece muchísimo la ficción. Por supuesto que es una realidad que en el plano de lo real es un desastre, ¿no? Es un desastre. Me encantaría tener Suecia. No lo tenemos, es lo que hay. Pero a la hora de la ficción, a mí me ayuda muchísimo para dilatar las situaciones, dilatar las llegadas de los personajes a ese lugar. Ese camino del héroe no solamente está regado de impedimentos que el malo o los malos le ponen, sino que también tiene los impedimentos de nuestra argentinidad, de todo lo que rodea. Y a mí me gusta mucho también jugar cuando escribo con situaciones de el que tiene que llegar a un lugar y que, viste, es un tour de force y que le quedan minutos y en el medio un piquete y una marcha. ¿Entendés? Y el tipo tiene que ver cómo sale de eso, y tiene que dejar el auto y se va corriendo y se toma el colectivo y no tiene la SUBE. Si vos no tenés la SUBE no podés viajar. Digo, es espectacular porque todas estas cosas que nos ponen los pelos de punta de nuestras ciudades para el tour de force de un protagonista en una novela policial es oro en polvo. Por eso yo creo que esas cosas definen lo que sucede en nuestros policiales, que no solamente el héroe, por decirlo de alguna manera, tiene que luchar contra el villano, sino que contra también el mal, contra el entorno y contra la realidad. Contra la coyuntura de la SUBE. Coyuntura, sí. Hay algo en tus novelas que a mí me gusta mucho también, mucho, y es que en este punto comparten con Claudia Piñeiro, ella es de otro lugar, aunque en sus novelas policiales también, que son no las diferencias de clase en sí, sino la descripción de las clases, cómo las distintas clases sociales argentinas van a lidiar con el crimen, ¿no? Sí. Con el delito, cómo no es lo mismo, bueno, cuando decimos siempre las cárceles argentinas están llenas de pobres, ¿no? Eso no es casual. Eso es algo que también está muy presente en tus novelas. Sí, la cuestión de clases está muy presente porque aparte además también forma parte de la casa, de mi caja de herramientas, digamos, yo lo he visto en la cobertura.
no es lo mismo el tratamiento judicial o policial que recibe una persona de bajos recursos que el tratamiento judicial o policial que recibe una persona que tiene información o que tiene que pertenece a otra clase social. Es tremendo, pero es así, y eso también forma parte un poco, ¿no?, de lo que hablábamos recién. Sí. De los impedimentos que estamos armando, me parece, estás armando de a poquito, para los que quieran tomar nota, pueden rebobinar después, escucharme más ochentosa no se consigue. No importa, como señoras. Se entendió. Estás armando un mapa del policial argentino, porque decías recién hace un rato, no es lo mismo un colombiano que un sueco, que un italiano, que un norteamericano. Bueno, estamos armando un mapa de un policial argentino. Y la cuestión de clase en tus novelas está tan bien plasmado. Y además hay algo que también hay que tener mucho en cuenta, porque además la percepción del lector también es importante. A mí me pasaba en la cantidad de casos policiales que yo cubrí, cuando eran casos policiales que sucedían en clases sociales bajas, esas personas desesperadas acudían a los periodistas porque necesitaban esa voz que le pusiera voz a su reclamo de alguna manera, que lo visibilizara. Cuando esos hechos policiales sucedían en clases sociales más altas, nosotros teníamos que ir a buscarlos, no nos venían a buscar porque contaban con otras herramientas. Y con esto no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, o que un crimen de clase baja valga más que un crimen de... No, nada que ver, todo es un horror, y me parece que las personas de una clase social más alta tienen todo el derecho del mundo a no querer que su caso esté en los medios, y a mí me parece perfecto y hay que respetarlo. No estoy haciendo... Lo que estoy haciendo es no estamos haciendo juicio de valor. No estoy juzgando las actitudes de las personas que tienen todo el derecho del mundo a enfrentar una situación tan dramática como pueden. Pero bueno, siempre hay como un mismo recorrido. Y me parece que el telespectador, el que ve o el radioescucha, tiene también eso en la cabeza. Entonces el libro tiene que responder un poco también a esa situación. Tiene que responder un poco a eso que percibe al leer las crónicas policiales. Y la verdad que eso está, las cuestiones de clase. Es cierto, ahora pienso en las novelas de Claudia también están las cuestiones de clase y las distintas maneras en las que esas personas abordan una investigación policial cuando son víctimas de un delito. Son maneras muy distintas. A mí me parece que no hay, estoy de acuerdo con vos, o sea, no se trata ni de estereotipar, ni de estigmatizar, ni nada de eso, pero este hecho que vos planteás, el tema de los recursos, me parece que es en un punto la clave de la diferencia. ¿Tenés recursos para intentar resolver el problema o no los tenés y necesitas salir y que alguien te escuche para darte una mano, ¿no? Porque la verdad es esa, que alguien te escuche para darte una mano, mientras que si tenés, por otro lado, cómo resolverlo. Y también está una cuestión de la exposición mediática, de la exposición del qué dirán, o sea, hay mucha cosa que es muy nuestra, para bien o para mal. O sea, yo tampoco hago juicio de valor, simplemente la ves y está. Y es interesante porque nos constituye también, ¿no? Sí. ¿Alguna vez alguien se sintió muy identificado con un personaje tuyo? ¿O identificada? No demos nombres, nada, pero así como una... Bueno, a ver, sí. Cuando empecé a hacer mis novelas me llamaban muchos fiscales y policías para decirme si ellos eran Francisco Juan. Ay, mi amor. ¿Vos creías que ellos querían ser o preferían no ser? ¿Cómo se no, bien, ese soy yo me veo. Y la verdad es que Francisco Juanes no es nadie en particular, pero sí es como una mezcla de varios. Claro. Vampiricé a varios para armar uno. Y dos de los que me llamaron la pegaron, porque bueno, claro, hay dos situaciones muy concretas que les sucedieron a ellos, entonces se sintieron sumamente identificados y les gustó, y me llamaban muertos de risa. Pero sí, me es como inevitable cuando quiero armar un personaje que sea un policía, o cuando es un familiar de una víctima, me vienen como imágenes de personas o anécdotas y me vienen caras, me vienen gestos de personas determinadas. Entonces, bueno, es inevitable que a la hora de describirlos vaya por ahí la cosa. Pero sí, cuando hice la construcción de Francisco Juanes, hice como una lista hiciste un Frankenstein, hiciste un monstruo de Frankenstein.
que era un Frankenstein, que tenían como las habilidades necesarias para armar un héroe, porque además era un desafío, ¿no? Digamos, fui en contra del decálogo de Gamerro y puse un héroe policía en la Argentina. Exacto. Eso era mi siguiente pregunta, porque hay algo que pasa siempre, o históricamente pasó bastante en la literatura argentina, que es que el policía en general no se presenta como, o sea, como una cosa muy... No es Sherlock Holmes, no es Poirot, no es tampoco la oscuridad de Chandler, qué sé yo, ¿no? Es más bien el policía, el estereotipo del policía que tenemos en la Argentina, que es coimero, que no se va a jugar a fondo, que bueno, sí, ¿no? que en el medio puede ser tentado por algún tema de corrupción. Digo, hay Exacto. una cosa que dice que, bueno, que no es verosímil que en la Argentina un policía sea el héroe. Y coincido mucho por eso, pero yo la verdad no me interesó para nada eso. Yo quería construir, porque no quería construir un héroe de Marvel. No me interesa. A mí me Claro. gustan mucho los personajes fallados. Me gustan Exacto. los personajes que quiebran, que se equivocan, que tienen ambiciones, que tienen egoísmos, que tienen soberbia, que hacen las cosas mal. Personales. Sí, que tienen conflictos personales o conflictos de ego que los hacen chocar y que se equivocan y que cometen errores o están por momentos esos errores más en el límite del delito que del lugar del héroe, pero me parece mucho más interesante. El maniqueísmo del bueno o malo me aburre a mí porque no tengo de dónde agarrarme, no conozco a nadie que sea tan bueno o a nadie que sea tan malo, digo, en los matices me parece que está lo rico del personaje. Totalmente. Y además a mí me libera mucho más de tener a los personajes en cajoncitos en donde siempre tienen que estar del lado del bien, como si uno tuviera tan claro cuál es el lado del bien, ¿no? Viste que hay como una movida en el que ahí está el lado de los buenos y de los malos y todos creemos que estamos del lado de los buenos. Es como espectacular eso, me parece espectacular. Por eso es importante los espacios como el tercer lugar. O sea, Claro, mi idea de tercer lugar precisamente pasa para salir de esa binariedad, decís, no es blanco y negro, no es A o B, no es bueno. No, pero es que aparte además no sé qué serían los buenos y los malos. Hay como una cosa, me incluyo, ¿eh? Sí, es Me un incluyo ejercicio que hay que hacer. de pensar, porque bueno, de este lado los buenos, y a veces digo, no sé, porque no sé si tengo ganas de ser buena todo el tiempo. No sé si es el lugar, te fuerza, viste, a una santidad que no estoy dispuesta a sostener. No, está a una altura insoportable. Y eso, bueno, me parece que a los personajes los quiero liberar de ese peso. Que Sí, seas el driver de la historia, el que manejes la historia, no por eso te tengo que poner las alitas de ángel, al contrario, me parece que el driver sea una persona que sea bastante oscura y que por momentos sea revulsiva, me parece que interpela mucho más al lector, porque me encanta que el lector en un momento tenga ganas de que ese ser humano horrible gane. ¿Entendés? Me divierte jugar con eso. Totalmente. Yo siempre pongo como ejemplo Ricardo III de Shakespeare, que en un momento Ricardo III mira al público y dice, mirá cómo le pido que se case conmigo, y me dice que sí, le va a pedir que se case a la cuñada, le acaba de matar al marido, la mujer sabe que le acaba de matar al marido, y él la va a convencer de que se case con él. Pero él pone al público de testigo y de su lado dice, mira cómo la convenzo. Rompe la cuarta pared y cuando vos ves que el tipo la convence, decís, qué copado, y si es un hijo de puta, acaba de matar al hermano. Me gusta pero bueno, es eso. Me gusta muchísimo eso de que vos estés hinchando por ese héroe y después decís, ay, pará. Ah, no, pará un poco. Pará, no. Viste, nada, esto de decir, ves, querías que gane este, no sos del lado de los buenos entonces. Entonces, Jugar un poco con eso. o hay algo atractivo del lado de los malos también, ¿no? De esos personajes complejos y oscuros, hay algo que nos atrae. Me parece que eso también hay que discutirlo, ¿no? Yo decía que antes de empezar a escribir tus novelas, vos habías escrito 2 libros que tienen que ver con crónicas, Mía o de la tumba fría y No somos ángeles. Contanos un poco de Mía o de la tumba fría, que es un libro del 2009. Quiero empezar a irme para ese lado. 2009, ese fue un libro que hicimos después de No somos ángeles con Liliana y con Mauro.
teníamos ganas, no, mirá que en ese momento qué visionarios, teníamos ganas de escribir historias de femicidios. ¿Sí? En ese momento la palabra Por femicidio, eso te estoy llevando para ahí. ¿eh? Por eso te estoy llevando para ahí. En ese momento en la Argentina la palabra femicidios no se usábamos, no se usaba. Estábamos recién saliendo del crimen pasional. Estábamos recién saliendo de decir crimen pasional, imagínate si estábamos para femicidio. Estábamos saliendo de la mató por amor. De la mató por amor, la mató tanto, la mató porque la extrañaba. La mató porque ella lo engañó. Y bueno, esas cosas hemos dicho. Hay que también, yo he sido la reina de decir crimen pasional y me gusta recordarlo y me gusta decirlo porque me gusta mirar para atrás y ver que hubo un avance. Un cambio de paradigma, sí, totalmente. Sí, parecía que todas nacimos diciendo femicidio, que todas nacimos sabiendo. Y la verdad, no, una persona que no avanza, que no evoluciona y que no aprende es una planta. Entonces, bueno, sí, yo decía, la mató por amor, me parecía que estaba buenísimo decir eso, que era, y yo lo veía y decía, está muy bien, no, bueno, y hoy me acuerdo y me agarro la cabeza, pero en ese momento me parecía que era súper descriptivo, súper gráfico. Contundente. Era, ¿no? Que una cosa era el, y bueno, yo estaba, me parecía que estaba correcto lo que yo decía, pero ya para esa época nos empezábamos a dar cuenta que había algo ahí que nos hacía ruido a los que era bastante patológico. Y decíamos, no sé, porque cuando uno dice pasión, la pasión no es algo lindo, no es algo... ¿Por qué debería estar pegada la palabra crimen? Sin ningún tipo de marco teórico nos hacía ruido. Nos parecía que, viste, la mató por amor, pero el amor no es otra cosa. Éramos como tres personas que nos mirábamos tratando de entender algo que nos hacía ruido. Y empezamos a investigar y empezamos a ver que en España ya se usaba la palabra femicidio, que en algunos lugares de Latinoamérica decía feminicidio, y nos pareció, o sea, nos agarramos de esa palabra y quisimos escribir pequeñas crónicas para darnos el lujo de usar esa palabra. Creo que el libro fue la excusa que nosotros tres nos dimos para empezar a usar esa palabra. Y la empezamos a usar, nos había gustado tanto el concepto, nos parecía que decíamos esa palabra y se nos acallaban todos los ruidos que teníamos en la cabeza, y que la empezamos a usar como muy despacito en los medios en los que trabajábamos y en donde nos decían, Yo en ese momento trabajaba en Canal 13, bueno, en ese momento y en todos los momentos trabajaba en Canal 13, y hacía columnas de género Liliana Hendel, en ese momento en el canal. Y me acuerdo que yo lo hablé con ella, y ella, bueno, ella sí tenía un marco teórico, lo estoy hablando mucho, y me acuerdo que cuando sucedía algún femicidio, que no se le decía femicidio, pero ya tampoco se le decía crimen pasional, ya tampoco se le decía crimen pasional, se le decía un homicidio, un crimen. Liliana hacía la columna de género, empezaba a acercar un poco eso que era el ex crimen pasional, acercarlo un poco al femicidio y un poco a los crímenes por odio de género, mujeres que son asesinadas por el hecho de ser mujer, y entonces ahí me invitaban del programa y me decían, sentate con Liliana, vos le contás los datos duros de la cosa, y Liliana hace el marco teórico. Y ahí las dos, femicidio, era como que teníamos ahí, viste, la vía libre para decir femicidio, y era, viste, cuando los nenes aprenden una palabra que la repiten. La repiten. Bueno, vos fíjate como después, con el tiempo, por eso a mí ese libro mío de La tumba fría, que además me parece que es un título espectacular. Es un título espectacular. Es un título espectacular. Es un título espectacular. Mío de La tumba fría me parece un título, siempre me pareció, lo que es? Se me pone la piel de gallina ahora. Le tendría que preguntar yo lo vi en su momento y recuerdo el espanto de leerlo, y el título me pareció siempre tan perfecto. Es perfecto el título. Perfecto. No me acuerdo de dónde lo sacamos, tendría que, no me acuerdo, preguntarle a la Tana. Pero es que es la definición perfecta de femicidio. ¿Cómo? Es la definición perfecta de femicidio. ¿Es mía o de La tumba fría? No hay otra opción. Es ahí. A mí me encantó. Ese libro, por eso, por lo menos para mí, supongo que para los chicos también, fue muy importante por eso, porque fue como nuestro primer acercamiento
a las cuestiones de género, porque para escribir ese libro nos empezamos a contactar con feministas, con mujeres que ya venían militando, y empezamos a descubrir un universo que no era el nuestro universo eran las comisarías, bueno, Mauro es varón, pero Lili y yo éramos mujeres y vivíamos en un universo muy machirulo, en donde escuchábamos machiruleces variadas y en donde repetíamos machiruleces variadas. Era parte también de nuestro universo, de nuestra jerga, también lo que a veces las mujeres solemos hacer para estar de ese lado, ¿no? Cuando vos estás rodeada de varones, como que te disfrazas, como que adquirís esos modismos y esos comentarios para agradar, para caer bien, para que no te traten de... Para que te entiendan lo que estás queriendo decir y no tengas que estar discutiendo la redondez de la esfera. Lo hacíamos en ese momento sin ninguna intención, digamos, era lo que era. Yo, la verdad, siempre trabajé rodeada de varones y te puedo asegurar que mi vocabulario era que mamita, y varones pesados, ¿viste? Sí. Mamita. O sea, bueno, pero eso lo sabés llevar muy bien a las novelas y a mí me encanta. No, yo tengo un glosario. Sí, que uno agradece muchísimo. Así. Pero bueno, después fuimos aprendiendo con los años y esto de la deconstrucción a entender que no hay por qué disfrazarte de algo que no sos para agradar, que no es necesario tener que agradarle al varón, ni fingir algo que no sos para agradarle, ni fingir que sos más guarra de lo que sos o más dura de lo que sos para caerle bien. Y ser cómplice de sus chistes, de sus mohines y de cosas que te caen mal para que te quiera, ¿no? Lo fuimos como aprendiendo, y cuesta todavía, ¿eh? Porque esto parece que si no, como que de un día para el otro, listo, no es de un día para el otro. No sé si nos va a alcanzar la vida a nosotras para deconstruir todo lo que tenemos que deconstruir. Yo tengo una hija de 21 años y yo a veces, ¿sabes qué estuve pensando? Titi, algo que me llegó, ¿no? Y me mira y me dice, sí, mamá, obvio. Obvio. ¿Entendés? Si a mí me llegó 3 días de cesera, y para ella era como una obviedad tan grande. Por suerte, sí. Bueno, entonces digo, a nosotras no nos va a alcanzar la vida para desarmar lo que armamos durante tanto tiempo. Y es el día de hoy que a veces a mí personalmente me pasa. Yo me considero feminista y a veces me pasa de decir o hacer cosas para agradar al otro. Hay una anécdota muy chiquita que a mí me gusta muchísimo, que no es mía, ¿no? Pero que me la contó Liliana Scliar, con quien yo trabajo, que es así, señor, ¿qué hora es? Las 6:15. Ay, ¿cómo sabe de relojes? Es esa, ¿entendés? El cómo sabes de relojes. A veces, viste, es inevitable caer en cómo sabes de relojes. ¿Cuánto sabe? ¿Cuánto sabe? Ay, ¿cómo sabes de relojes? Si vos decís eso y el tipo te adora, es necesario que te adore. Por eso, hay un montón de otras cosas. Entonces, bueno, son esas cosas que por lo menos yo, a mis casi 50 años, no tengo deconstruidas. Las voy, le pongo garra y voluntad. Tener una hija de 21 años, te digo que está bueno porque vos ves el trato, y yo le escucho a los 21 años cómo se maneja con los varones y cómo habla, y yo me muero porque yo a los 21 años era una máquina de querer agradar, y a esta chica no le importa eso, si se agrada, agrada, si no agrada, no agrada. Yo digo, qué bueno, cuánta libertad que nadie espere tanto de vos. Me parece que es como así, como grandes maestras las más jovencitas para nosotros. Sí. Yo tengo, a partir de esto que estás diciendo, yo creo que nosotras, yo tengo 51, yo creo que nosotras no pudimos llevar adelante muchas de nuestras ideas por nuestro contexto, pero sí supimos bajar línea a nuestros hijos. Sí. Ese es nuestro gran aporte, este es nuestro gran aporte. Sí. Lo que nosotros no pudimos hacer, no pudimos ejecutar, porque no nos dejaron, porque no nos dejamos, porque no nos dimos cuenta, porque nos llevó más tiempo, porque salíamos de la dictadura, porque los 80, los 90, sí veíamos en eso un valor. Y todo eso que nosotros no pudimos ejecutar, sí se lo trasladamos de alguna u otra manera a nuestros hijos, que son las generaciones nuevas, como tu hija. Sí, que decís, totalmente. Pero algo acá de mi educación tiene que haber. A las hijas mujeres, sobre todo. Sí, ¿no? Sí. Porque uno ahora empieza a ver la cantidad de cosas que por el hecho de ser mujer te pasaron.
por el Exacto. simple hecho de ser mujer, por el solo hecho de Solo hecho de ser mujer. y que las ves ahora. En su momento no las percibías. O sea, percibías que te pasaban, pero no que te pasaban por eso. No que te pasaban por lo que tenías entre las piernas. Y cuando hoy mirás para atrás y decís, y es como que se te cayó la cortina y decís, pero yo era una A boluda. mí me pasó esta mañana, o sea, no. ¿Viste? Y te vas dando cuenta y decís, wow. Sí, sí, sí. Y era por eso. Y las chicas eso ya lo tienen como mucho más incorporado. Y también lo tienen más incorporado los varones. Porque, sí, por eso creo que tiene que ser nuestro gran orgullo como generación. ¿Cómo? Que tiene que ser nuestro gran orgullo como generación. Sí, claro, claro, claro. Y me gusta también ver los cambios en los varones. Una psicóloga feminista que yo sigo, Loaiza Estrada, que sigo en Instagram, ahora te paso la cuenta, es maravillosa. Ella siempre también habla de los varones porque tiene una frase que me gusta mucho que es, acá no sobra nadie. Claro. Lo cual me parece que está muy bien, acá no sobra nadie. No podemos construir un mundo feminista sin el 50% de la población, salvo que querramos hacer la isla de las Amazonas, que me parece un planazo, pero es otro plan. Pero es otro. A mí me gustaría un verano en la isla de las Amazonas, pero no sé si... Claro. O sea, todas quisimos ser la Mujer Maravilla, pero... Claro, pero es otro plan. Es otro plan. Es un planazo, pero es otro. Y hay que ver qué es lo que uno tiene, que está dispuesto a dejar de lado. Entonces, digo, me parece es con todos. Me parece que esto es con todos. No sobra nadie, como dice la Loaiza. Me gusta muchísimo esa ¿viste? Definición en 3 palabritas. No sobra nadie y ni una menos. ¿Qué es ni una menos para vos? Ni una menos para mí es... Estamos hablando con una de las protagonistas, ¿no? De una menos. Una proclama que a mí personalmente me cambió la vida. Fue como el velo en el que, esto que yo te decía recién, se me cayó un velo, miré para atrás y dije, wow. Yo no sabía que esto a mí me había pasado por el hecho de ser mujer. No me lo había imaginado, no creí que eso sucedía. Y a mí, digamos, eso me ayudó a deconstruir un montón de otras situaciones, me ayudó a criar mejor a mi hija. Porque yo lo recuerdo, mi hija se acuerda, porque ella, viste que los chicos tienen una facilidad para sacar las facturas pagas, que ni te digo. Ella me recuerda cuando yo le decía, y vos que a mí me decías cosas machistísimas, ¿viste? Machirulísimas. Y yo digo, ay, Dios mío, yo le decía esto a una criatura de 10, 11, 12 años. Y a mí el ni una menos hizo que pudiera dar un volantazo a tiempo y que hoy mi hija sea una feminista que con un marco teórico natural y espontáneo, y poder dar ese volantazo a tiempo, ¿no? Una chica de 14 años. Entonces, de poder cambiar ese discurso y poder relacionarme con mujeres que venían en la lucha feminista desde hace muchísimos años, a las que le preguntaba las cosas, viste, como cuando uno empieza primer grado, como el ABC, y con muchísima generosidad y paciencia me lo contaban como si nunca en su vida se lo hubieran contado a 200 más. Y después también hizo que yo le pusiera un color y que pudiera decir en voz alta mi defensa al aborto seguro, legal y gratuito. Yo desde muy chica siempre estuve a favor del aborto seguro, legal y gratuito por haber tenido que acompañar a amigas mías desde muy jovencitas a abortar a lugares espantosos. Con mucho miedo porque éramos muy chicas y no sabíamos qué hacer. Y yo me acuerdo que, mirá lo que era la poca información que teníamos, un colegio de señoritas iba yo, la poca información que teníamos y el hecho de que no hubiese internet también eso, no podíamos buscar. Cuando yo me enteré del aborto, y me acuerdo que me dijo, bueno, pero podemos ir presas. Y yo me quedé mirando y le digo, ¿pero por qué? Porque es un delito. No es un delito. Yo no sabía que era un delito. Me parecía una aberración tan grande que fuera un delito, que ahí me di cuenta que esa sensación es la misma que me persiste hoy. Yo, sin ningún marco teórico, a los 17 años, me parecía una aberración que el aborto fuera un delito penal. Y siempre lo pensé, y siempre estuve a favor, y pasaron los años, y a mí me da mucha vergüenza decir esto en voz alta. No era un tema tampoco que se hablara demasiado, no se hablaba, estaba solapado. Cada vez que se hablaba yo me mantenía en silencio, me daba mucha vergüenza y mucho pudor porque yo me creía mucho esto del señalamiento, asesina, mata bebés y todas esas cosas. Me generaban una sensación de
será así, tal vez estoy equivocada, pero lo que me pasa es lo que me pasa. Y gracias al Ni Una Menos yo me atreví a decirlo en voz alta y a manifestar mi posición en voz alta sin temor y sin que me importara lo que pudiera decir el otro. El tema y en mi casa nunca fuimos religiosos, no era una cuestión religiosa, de hecho yo no estoy casada, mi hija no está bautizada, digamos, yo estoy bautizada porque te bautizaban por default, pero más, o sea, yo no sé el Padre Nuestro, no sé de qué se trata, a la iglesia yo he entrado a los casamientos y esas cosas, pero bueno, no era por una cuestión religiosa, que hasta te diría podría entenderlo por una cuestión religiosa. Claro, sí. Era peor, era por una cuestión moral. Era por una cuestión moral. Y a mí el Ni Una Menos hizo que yo pudiera decir sin vergüenza apoyo a luchas feministas que tienen años, ¿no? Creo esas mujeres que caminaron rápido para que nosotros hoy corriéramos. Entonces, me parece que a mí me cambió la vida, sí. Y además, bueno, conseguí amigas, que hablamos el mismo código, tenemos las mismas preocupaciones, las mismas exageraciones, nos cuesta mucho. Las mismas contradicciones. Las mismas contradicciones, somos todas feministas en falta. Qué gran libro. Sí, me encanta, Mecha es íntima amiga mía. No Todas sé, feministas en falta, y me encanta ser feminista en falta, ¿no? Quiero buscar la perfección. Durante años, antes de considerarme, de entender lo que era el feminismo, quise ser perfecta, la mujer perfecta, la niña perfecta, la madre perfecta, la trabajadora perfecta, la esposa perfecta, la novia perfecta. Me cansé, no quiero ser perfecta. Si el feminismo no es libertad y no es la posibilidad de ser imperfecta, no me interesa ese feminismo. Por suerte hay los feminismos y hay muchos. Y uno se acomoda en el que le queda mejor, en el que no te aprieta el dedo gordo del pie. Ahí uno ese zapato se tiene que calzar. Flor, ¿cuál fue la novela que más te costó escribir? La novela que más me costó escribir, Errantes. ¿Por qué? Errantes es muy compleja. Es muy oscura. ¿Por qué es muy oscura? Me costó, por una cuestión mía, porque es una novela que yo escribí en un momento muy, muy tumultuoso de mi vida. La mitad de la novela, la mitad de Errantes yo la escribí trabajando en Canal 13, la mitad de la novela la escribí fuera de Canal 13. Errantes, mientras yo escribía, era toda mi decisión de irme del canal y todo lo que fue la renuncia y todo eso. O sea, yo estaba en una línea paralela, en una trama paralela sumamente movilizante y era un piletazo que yo estaba por dar. Yo dejé 25 años de mi vida, no 25, más del 50% de mi vida. Y a mí me pasó algo muy impresionante, porque esa novela, cuando yo la empiezo a escribir, Carmen Hidalgo, la protagonista, era actriz, no era periodista. Y todo sucedía en el universo de los actores y las actrices, que es un universo que me encanta, porque los personajes además tienen como los personajes, las profesiones les otorgan a los personajes muchas herramientas que te pueden servir para la trama, y los actores y las actrices tienen la mejor de las herramientas como personaje de ficción, que es poder actuar. Entonces, es divino un personaje que sabe actuar, que sabe mentir y es creíble. Entonces, era sumamente interesante eso. En un momento de esa novela, yo dije, no puede ser, no me cierro, no cierro por ningún lado, en la página 200, cambio toda la novela, porque a mí me parecía que tenía que ser periodista, porque esa era la manera que ella tenía de poder encontrar y buscar datos que un actor y una actriz no tienen las herramientas para, pim, pum, pam, pam. Bueno, la cambio, la hago periodista. Por eso me costó muchísimo, porque la cambié en la página 200 y pico. Y tenés que cambiar todo. Cuando cambias la profesión, cambias todo. Bueno, de cero, mi editora así. Bueno, me dice, vamos. Sí, no, Grace es una cosa, tiene un lugar en el cielo, van a esa mujer. Sí. Bueno, cambio toda la novela contrarreloj, porque cambié la novela, pero la deadline. La fecha de entrega era la misma. Era la fecha de publicación. Aparte, en el medio yo renunciaba, me iba del canal, la flor, el aplauso, ¿entendés? Los nervios, la angustia, las negociaciones, bueno, todo lo que significa dejar un trabajo desde lo práctico, desde lo económico y desde lo emocional.
tipo todo. Yo el último día que fui al canal iba caminando, y acá aquella vez en 1996, donde yo... Ay, no, todo un drama chino que no te das una idea, porque aparte yo soy muy televisa, muy dramática, a mí el drama me mata, me encanta. Y me sale, soy muy buena, voy a decir, soy muy buena actriz, yo muy del drama. Y entonces, bueno, esa novela me costaba muchísimo porque estaba viste, como muy, muy atribulada con eso. La entrego, qué sé yo. Yo nunca había querido poner periodistas de protagonistas porque no quería caer en esta cosa de, ay, ¿sos vos? Ay, ¿qué se parece? La verdad que no. Entregué una novela y me acuerdo que después cuando la entregué se me ocurrió revisar un poco las notas porque me había quedado toda. Y la verdad que como actriz Carmen Hidalgo funcionaba espectacular. No sé por qué yo me levanté y dije, esto no funciona. Y a lo mejor necesitaste vos moverte del lugar también, ¿no? Y hablando una vez con una amiga que es terapeuta, me dijo que tal vez yo necesité despedirme de esa periodista y que esa novela yo la usé como de modo de catarsis para una despedida y quería escribir sobre ese medio que yo en ese momento estaba dejando, estaba soltando. Entonces, por eso fue una novela para mí difícil, pero no difícil por la escritura en sí, sino porque todo lo que estaba pasando en mi vida particular, en mi vida personal, se coló de lleno, ¿viste? No pude tener el profesionalismo de dividirla. Por eso me costó un montón esa novela. ¿Por dónde tendría que empezar un lector, una lectora a leerte? Si vos tuvieras que recomendarle tu carrera ya como escritora, que la tenés larga, todo, pero bueno, si vos dijeras, mira, para conocerme a mí como escritora, mi carta de presentación, Cordelia, o La Virgen en sus ojos, o Cordelia. ¿cuál es? Ay, sí, yo sabía. Cordelia. Para mí también. Mi novela favorita de las mías, la que a mí más me gusta y la que yo más disfruté, es La hija del campeón. A mí me encantó porque es de boxeo. Es de boxeo y a mí me gusta Amamos mucho el boxeo. Y yo también. Claro, ¿viste? Me encantó. Mundo, el submundo del boxeo. La hija del campeón es buenísima. No, ¿viste? Sí. Es Monzón. Sí, hay sí. cosa que a mí me gustó muchísimo de esa novela. Pero me parece que la novela en donde yo más me identifico es Cornelia, donde más yo me veo presente. Tal vez otra persona lo lee y no, pero digo, es como la novela tal vez en donde yo ya me sentía muy, muy segura en lo que estaba escribiendo. Yo pienso igual. ¿Viste? Es como que hay una que vos decís, acá me empecé a sentir acá cómoda. Acá estás vos, claro. En este traje. Exacto. ¿Viste? A veces el traje te queda grande, me aprieta. Está bien, se ve lindo, pero no, tendría que haberme puesto otra cosa. En Cornelia yo sentí que la ropa me quedaba cómoda. Sí, se nota mucho para el que lo lee y te leyó siempre. Claro. Gente, esto nos has hecho una entrevista que en general duran 20, 30 minutos, un poco más larga. Porque nosotros somos amigas, no hablábamos de mucho. Millones de preguntas para hacerle. Así que lo que estoy decidiendo acá online es que vamos a hacer un segundo encuentro con Flor en un par de meses, porque hay muchas cosas que te quiero preguntar, sobre todo que tienen que ver con algo que sé que podemos hablar muchísimo tiempo y que quiero que te explayes, porque me parece que a la gente le va a gustar muchísimo escucharte, que es tu paso de la escritura, de la novela al guión cinematográfico. Me parece que ahí hay un mundo tuyo en sí mismo que merece una segunda entrevista. Entonces esta entrevista se va a llamar Florencia Echeves charla con Flavia Pitela 1, y en un par de semanas haremos Florencia habla con Flavia 2 y hablaremos de todo ese mundo tuyo que creo que es riquísimo y que merece una entrevista en sí misma. Dale, aparte me encanta hablar de eso porque es un universo que estoy conociendo ahora. Entonces estoy como los nenes, ¿viste? Cuando los nenes van a una plaza nueva que tienen ganas de contar sobre lo que ven en esa plaza. Entonces, dale, volvemos. Y aparte me parece que puede ser muy, muy atractivo para nosotros porque no hay muchos autores argentinos que tengan esta posibilidad que vos tenés. Son contados con los dedos de las manos. Entonces, ¿cómo se adapta el trabajo con los...? Hay tanto que te quiero preguntar. Que te quiero preguntar. Pero lo hagamos, no te engañes, ¿eh? No, cortamos ahora y te pongo la agenda. Tengo a la gente acá de testigo, ya está subido en YouTube. Listo, no me deja mentir. Esto. Gracias, es un placer escucharte siempre. A ver cuándo nos damos un abrazo, que vengan estas vacunas del demonio. Es muy necesario. En un par de semanas, como mucho, vamos a estar hablando de nuevo con Flor y esta vez vamos a hablar de literatura y cine. Gracias, Flor. Muchas gracias. Un placer.